Muy bien, pues muy buenas tardes otra vez. Tenemos el privilegio este fin de semana de tener a Daniel Sanz con nosotros y bueno, en esta ocasión nos dará una plática después de el banquete espiritual que tuvimos ayer de un vistazo a las misiones. Sí quiero disculparme por la tardanza, estamos empezando tarde, siempre tratamos de empezar puntuales. En esta ocasión tuvimos un pequeño percance. Sucede que Daniel Sanz pues habló demasiado en español ayer y me estaba ahora contando que se acabó su cuota de español. Entonces tendría que postar la plática en alemán. Afortunadamente fue a su casa y encontró un poco más. Entonces la tendremos en español. Pues bueno, pues vamos a empezar con una oración que le voy a pedir por favor a Jesús que la haga. Bueno, vamos a comenzar ya el estudio de hoy. Nos va a compartir un estudio Daniel. Ahorita nos va a hablar de qué. Pero bueno, voy a empezar con una oración para que podamos ya continuar con el estudio de hoy. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí de nuevo para escuchar de tu palabra y para que puedas edificar nuestras vidas y también en las vidas de todos los que están viendo esta transmisión. Te pido que nos llenes de tu gozo, de tu espíritu y pues que nos bendigas todos los días, Señor. También te pido por el regreso de Daniel, que le vaya muy bien y que tenga un muy buen viaje y pues que lo bendigas también y le des las palabras para que lleguen a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Bueno, muchas gracias. Menos mal que encontré mi cuota de español, porque si no, tendría que hablar todo el tiempo en alemán. Pues, antes que nada, quería mandar un saludo a Daniel Anderud, que dentro de un par de días, el día 15, tiene cumpleaños. Y desde aquí de México, un saludo muy, muy afectuoso para él, allá en Alemania. Y por mi parte, pues también agradecer toda la hospitalidad que he recibido aquí y el tiempo tan agradable que estoy teniendo. Ya ha pasado el Ecuador de mi estancia, de mis 4 días. Nunca había viajado yo tan lejos por tan poco tiempo, y porque las circunstancias no lo permitían, por falta de más vacaciones y porque mi mujer me está esperando en casa. Y aún así ha valido y está valiendo la pena el estar aquí para compartir este tiempo, tener este compañerismo y tener este intercambio espiritual que es tan importante. Y sobre todo me alegro del tiempo que estoy pasando con Carlos, las muchas conversaciones que tenemos, que son de mucha bendición. Pues nada, sin más, podemos empezar con el tema de hoy. Y como introducción quisiera que pensasen a ver en qué situación han estado ustedes en la que han visto que se va a producir un cambio importante en su vida. A veces sucede, normalmente tenemos una rutina, pero hay veces en las que de repente se produce un gran cambio e incluso es un cambio anunciado, donde ya se ve que va a pasar algo importante, algo grande, algo que nos cambia mucho la vida, que nos conmueve, que no nos deja tranquilos.
y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo tratar espiritualmente estas circunstancias. Y es muy, muy interesante porque es el texto en la Biblia donde Eliseo va a suceder a Elías. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, los versículos 1 al 14. Lo vamos a leer primero y después vamos a ver qué contenido nos depara este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 2, los versículos del 1 al 14. Y dice así el texto: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Una situación muy interesante, y nos vamos a concentrar en cuál fue la reacción de Eliseo ante esta circunstancia. De repente iba a haber un gran cambio en su vida. Pero antes nos ponemos un poquito en contexto. Estamos en Israel,
en el año alrededor 900 antes de Cristo, y tenemos de un lado el reino del norte y del otro el reino del sur, y tenemos a Dios que está usando principalmente a un profeta, y se trata de Elías. Y Elías tiene un discípulo, que es Eliseo. Dios ya había determinado que Eliseo sería el sucesor de Elías. Eso lo vemos en Primera de Reyes 19, del 16 al 21. Primera de Reyes 19, 16 al 21. Y ahí pone: a Jehú, hijo de Nimmi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, que te echo yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahí vemos que estaba claro que Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Y con eso la relación entre ambos ya estaba muy clara. No había problemas de ningún tipo en cuestión de jerarquías. Sabía cuál era el cometido cada uno. Y así llegó el día crucial, el día en que Elías debía ser quitado de la tierra. Eso nos lo podemos imaginar un poquito como el día del rapto. Sabemos que puede pasar en cualquier momento, pero no sabemos cuándo. O el día de nuestra muerte. Puede pasar en cualquier momento, o puede anunciarse lentamente, o puede venir de repente. O sea, todos sabemos que vamos a morir si no viene Cristo antes. Y así, en el caso de Elías, su final llegó en un día. Y ambos, Eliseo y Elías, lo sabían. Y ahora vamos a ver cómo reaccionó Eliseo. Y vamos a compararlo con nuestra propia reacción, cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos ante estos momentos, ante estas situaciones de la vida donde sabemos que puede haber en algún momento un cambio y se anuncia ese cambio. Entonces, vemos que Eliseo había tenido tiempo para prepararse. Había estado siendo el discípulo de Elías. Y queremos aprender de su reacción para estar preparados también. Y la cuestión es, ¿preparados para qué? ¿Preparados para qué? Porque pueden ser muchas cosas las que nos pueden pasar. Puede ser una enfermedad, un estado civil, puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, algo que conlleve un cambio en tu vida y que tenga una dimensión espiritual para ti. Por poner un ejemplo, el nacimiento de nuestro tercer hijo significó un ejemplo de ese tipo de cambio. Obviamente el nacimiento de un hijo es algo que se ve venir. Son 9 meses. Y además tenía una dimensión espiritual. Yo me veía a mí y a mi mujer al límite de nuestras fuerzas.
con 2 hijos y ahora venía el tercero. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a tratar esto espiritualmente? Porque fue una situación en la que nos rompió un tanto los esquemas que teníamos. Nosotros en principio previsto, pues nada, 2 hijos y ya está. Porque ya nos veíamos nosotros bastante al límite de nuestras fuerzas. Y con esa idea ya preconcebida, esos planes ya hechos, pues de repente Dios introduce un cambio en nuestra vida. Viene un tercer hijo. ¿Cómo reaccionamos ante tal circunstancia? No lo entendíamos, pero lo aceptábamos y podíamos prepararnos. Y así nos podemos preguntar cómo reacciona Eliseo al fin del tiempo de Elías, para tomar ejemplo en ello. Y el primer punto que vamos a ver es: Eliseo permanece fiel. Eliseo permanece fiel. Y eso se ve muy claramente aquí en los versículos 2 al 6 y 8, donde varias veces Eliseo responde: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te dejaré. Eliseo quería estar el mayor tiempo posible con su padre espiritual. Nos vemos en el versículo 12 donde dice: Padre mío, Padre mío. Curioso, ¿no? Y su papel y su deseo era aprender de Elías. Y precisamente ahora, cuando se acerca al final, cuando sabe que solo queda ese día, quería ser fiel a su compromiso, quería ser fiel a su llamamiento, serle fiel a Elías. Ya vemos que rechazó 3 veces lo cómodo. Lo cómodo hubiese sido quedarse ahí donde estaba y dejar que Elías se fuese. En mi caso particular, al saber que venía un tercer hijo, lo cómodo hubiese sido enviar los niños a la guardería. Dice, bueno, como no tenemos fuerza suficiente, pues entonces los guardamos. De ahí la palabra guardería. Hubiese sido lo cómodo. Y al mismo tiempo, Eliseo no se dejó entristecer. No sé si se han fijado, he tratado de enfatizarlo cuando lo he leído, cuando los hijos de los sacerdotes se les acercaron y les dicen: oye, ¿no sabes que se va a ir Elías? Y entonces dijo: ya lo sé, callad. Cállense. El Señor realmente no quiere que vivamos tristemente. Bueno, en nuestro caso, lógicamente el nacimiento de un hijo siempre es una alegría, pero uno mira un poquito más allá y mira a ver cuáles son los cambios que se van a producir en la vida. Nosotros vimos que lo responsable no era meterlos en la guardería, sino tenerlos con nosotros, y de ahí que decidimos ir esos años a España para dedicarles ahí el tiempo a los niños y que aprendiesen español, por cierto. Y no dejamos que nos entristeciese el hecho de que Dios nos hubiese roto los esquemas. Nosotros teníamos pensado, bueno, seguir ahí en Hamburgo con nuestra estabilidad, teniendo una vida normal. Yo voy al trabajo, Janet se ocupa de los niños, hacen sus actividades, etc. No, era un cambio total y nos rompía los esquemas, lo que nosotros teníamos previsto, pero sin embargo lo importante era no dejar
que eso nos entristeciese, igual que Eliseo aquí no quería dejar que les entristeciesen, recordándoles, como estaban los hijos de los profetas, algo que le era desagradable, el hecho de que le fuesen a quitar a Elías. Se lo iban a quitar y Adac, mira, que se te van a llevar a Elías. Sí, pero cállense ya. Déjenme, no quiero confrontarme con ese hecho, sino que quiero disfrutar el día que me queda con Elías. Y claro, tenemos que aprender a estar agradecidos con lo que el Señor nos da en este momento. Es que le quedaba un día. A ver, ¿quién de nosotros no quisiera estar un día con Elías? Con Jesús mucho mejor, ¿no? Pero simplemente con Elías, uno de los grandes profetas, ¿quién no quisiera estar un día con Elías? Un gran hombre de fe. Pues yo quisiera. Y estaría muy contento. Ya ven lo que cambia la perspectiva. Se puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Si nosotros nos ponemos a pensar que podemos estar un día con Elías, nos ponemos contentos. Eliseo, que había estado todo el tiempo con Elías y solo le quedaba un día, podía haber tenido motivo para estar triste. Pero no quería estar triste. Quería disfrutar ese día de estar con Elías. Y el hecho de que Eliseo permaneciese fiel a Elías le llevó a la experiencia espiritual del versículo 8. Ahí vemos, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Se han fijado? Si no hubiese ido con Elías, no lo hubiese vivido este milagro. Si hubiese elegido lo cómodo, se hubiese perdido un evento tan importante. Que en principio podríamos pensar, bueno, ahora nos nace el tercer hijo, ¿qué hacemos? Esto es algo que nos contraría, que nos rompe los planes, pero eso nos ha llevado también a tener otras experiencias muy preciosas, otros milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, situaciones y circunstancias muy bonitas que no hubiésemos tenido si no hubiésemos permanecido fieles a nuestro compromiso como padres de educar a nuestros hijos. Y entonces pasaron de lo mojado, por lo seco. Eso también tiene una vertiente muy, muy espiritual. El permanecer fieles implica el poder pasar en seco por lo mojado. ¿Qué es lo mojado y qué es lo seco, no? Lo mojado es eso donde uno se mete en un río y se empapa todo, una situación desagradable. Y donde el Señor obra milagros en nuestra vida para que pasemos por lo seco. Si tú te planteas cuál es la persona correcta que te va a dar el Señor en esta vida, hemos estado hablando tanto del matrimonio, Dios quiere que pases por lo seco. Dios quiere que pases por lo seco. Él quería también que yo pasase por lo seco. Me dejó esperar mucho tiempo porque no estaba maduro por lo menos emocionalmente, y le
permanecer fiel al Señor, decir, bueno, voy a esperar, no voy a intentarlo yo por mi lado, sino voy a dejar que sea el Señor a su tiempo quien obre, y me ha llevado por lo seco, me ha protegido, y estoy pues muy agradecido al Señor por ello. Y en definitiva, Eliseo permanece fiel. Eso es lo primero que podemos aprender ante el hecho de que se encontrase en una situación que cambiaba totalmente su vida. Seguimos, el segundo punto, que es lo que la pregunta era: ¿cómo reacciona Eliseo al fin del tiempo de Elías? La primera respuesta, Eliseo permanece fiel, y la segunda, Eliseo quería más. Eliseo quería más. Curioso que estaba en una situación donde había un cambio grande en su vida y no solo no se retraía, sino que quería más. Versículos 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo te sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo evidentemente quería tener más, a saber, en el sentido espiritual. Quería algún tipo de bendición espiritual especial. Quería algo especial, porque quería el doble. ¿No? Cuando pedimos un postre, ¿quiere una bola de helado? No, dos bolas de helado. Es lo que he comido yo hoy. Después me preguntaron, ¿quieres una bola de helado? O dos. Dos, ponme 2 bolas de helado. Quería el doble, ¿no? Algo especial, ¿no? Y uno puede preguntarse que, en el sentido espiritual, ¿qué significa esa bendición espiritual especial? Porque existe una bendición y existe una bendición especial. De entrada, en la cultura judía existía la doble bendición en un contexto muy especial, que era la doble parte de la herencia. A saber, los primogénitos tenían derecho a una doble parte de la herencia. Lo vemos en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 16 y 17. Deuteronomio, capítulo 21, versículos 16 y 17. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de primogenitura. Entonces vemos que en ese contexto de la cultura judía, pidiendo Eliseo el doble, era una bendición especial. Y bueno, en lo material uno puede imaginárselo, ya sea el doble de la herencia, 2 bolas de helado, el doble de dinero. Con cosas está clarísimo lo que significa el doble. Pero en lo espiritual no es tan fácil. Y yo tardé en entenderlo. Y lo entendí ahí en Hamburgo cuando se dio el caso de una persona que estaba ahí en el grupo en Hamburgo, que se fue a otra ciudad porque le ofrecían un mejor sueldo. En principio, nada en contra de mejores sueldos. La cuestión es las prioridades que uno pone en su vida. Si el sueldo es más importante que seguir a Jesús,
o si es una excusa para irse del grupo, o lo que sea. Y entonces argumentaba que también podía servir al Señor en otro sitio. ¿Verdad? ¿Se puede servir al Señor en otro sitio? Ciertamente, sin problema ninguno. Y yo me veía que yo había renunciado a un mejor sueldo por quedarme en Hamburgo. Porque mi prioridad era servirle al Señor. Y el servir al Señor en esa circunstancia en la que estaba era ahí, en ese grupo. No conocía otra cosa. Y me molestó que esta persona utilizase lo de también en otra parte se puede servir al Señor como argumento para poder irse. Y una japonesa, Atsuko, ya la hemos visto ayer, me lo explicó de la siguiente manera. La lluvia también cae para los incrédulos. La lluvia también cae para los incrédulos. Y yo no entendía nada. ¿Qué significa eso? Y tuve que pensar mucho del significado de eso, hasta que realmente lo entendí. Pensé que era una forma japonesa de pensar y trataba de entenderlo. Pero tenía que entenderlo espiritualmente. La lluvia es una bendición de Dios, que moja la tierra y pueden crecer los frutos de la tierra. Y la lluvia cae sobre creyentes y sobre incrédulos. Esa bendición la tienen todos. Da igual si soy fiel o si no soy fiel. Pero hay un premio, una bendición espiritual, una bendición especial para los que ponen su prioridad en seguir a Cristo, que lo ponen como lo más importante en su vida. Y es tanto un premio celestial como un premio terrenal, tanto el fruto del Espíritu, de todo lo que produce en nuestra vida en cambios, el querer seguir a Cristo, como la manera fuerte y poderosa con la que Dios puede usarnos en su reino. Si yo decido seguir a Cristo, ponerle como primera prioridad, entonces es darle carta blanca a Dios para que Él pueda usarme. Y esa era la bendición espiritual que reciben los que quieren seguir a Cristo. Hay una bendición general, la lluvia cae para todos, y hay una bendición espiritual especial para los que quieren seguir a Cristo. Que por cierto, eso fue uno de los puntos más atractivos para mí cuando yo conocí a Daniel Anderud. Hablando de nuevo de misioneros, Daniel Anderud tuvo una gran influencia sobre mí porque me presentó algo que yo no tenía, que era esa oportunidad de seguir a Cristo. No solamente ser un cristiano consumista, es decir, a mí que me den predicaciones y yo tan tranquilo, yo hago mi vida normal, como si el cristianismo fuese simplemente un hobby que tengo ciertos días a la semana, sino que sea algo genuino, algo que embarque toda mi vida, algo que sea mi razón de ser, el seguir a Cristo. Y bueno, la bendición, ¿qué forma concreta toma esa bendición en mi vida a la hora de seguir a Cristo? Pues puede tomar diferentes formas. Puede ser simplemente una familia, puede ser el cambio de carácter que uno experimenta, como cambió mi carácter con respecto a los sentimientos, con respecto a la forma de pensar. Puede tener muchas formas, pero hay una bendición especial para los que realmente quieren seguir a Cristo. Y es
Dios quien da esa bendición. No soy yo quien me la cojo y la agarro y me la tomo para mí. No, no, es Dios quien la da. Versículo 10. Él le dijo, estamos en Segunda de Reyes 2, Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. O sea que vemos claramente que la bendición no es cuestión mía, qué forma va a tener, qué es lo concreto que voy a recibir, sino es Dios quien en su plan ya sabe qué es lo que me quiere dar a mí, qué es lo que necesito yo y qué es lo que voy a experimentar yo por decidir seguir a Cristo. Y aquí vemos que Elías no podía decidirlo, tampoco otra persona puede decir, bueno, yo te voy a dar esta bendición especial, sino era Dios quien Dios, si quería, podía dar esa señal especial. Y vaya si recibió la señal especial, vaya que sí, y no solo por duplicado, sino por triplicado. A ver, ¿qué vemos en el versículo 11a? Vemos, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y es la segunda señal, un torbellino, el 11b. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y la tercera señal, el manto de Elías, el versículo 13 y el 14. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del río Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. O sea que vimos cómo por triplicado Eliseo recibió esa señal. Eliseo no recibió ninguna garantía de que se le fuese a conceder su petición. Al contrario que nosotros, que tenemos muchas promesas de muchas bendiciones. Muchas promesas de muchas bendiciones. ¿A alguien le falta sabiduría? Santiago 1:5. Tenemos esa promesa. Si le pedimos, Dios da. Y como eso, pues otras muchas cosas, ya sea consuelo, paz, fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas promesas bíblicas a las que confrontar a Dios y decir, mira, tú lo has prometido, quiero recibir eso. Y Dios quiere que le retemos a darnos esas bendiciones que Él quiere darnos. Y es a través de Jesucristo que tenemos acceso a esa bendición especial de Dios. Lo único es eso, que al igual que en el caso de Eliseo, nuestra motivación sea pura, que no pidamos para nosotros mismos, para nuestros propios fines egoístas, sino que pido para mi responsabilidad como administrador. Como vemos en 1 Corintios 4:1, lo conocemos, somos administradores. Somos administradores de lo mucho que Dios nos da. Y así podemos preguntarnos, Eliseo podía haber pedido muchas cosas materiales, ¿verdad? Muchas cosas materiales. El gran profeta de Dios, Elías, le pregunta, ¿qué quiere tener? Hombre, un Ferrari. No, pidió algo espiritual. Y vemos ahí la actitud de corazón que tenía, que quería más en el sentido espiritual. Y así puedes preguntarte tú, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero para mí o quiero vivir a Cristo?
Tercera reacción de Eliseo. ¿Cómo reacciona Eliseo al fin del tiempo de Elías? El primer punto, permanece fiel. El segundo, quería más espiritualmente. Y el tercero, la tercera reacción, Eliseo se mantiene sensato y sobrio. Sensato y sobrio. Y eso lo vemos en varios aspectos. El primero, que me gusta muchísimo, en cómo trató sus sentimientos. Lo vemos en el versículo 3 y 5, donde ya vimos cómo le confrontaban los hijos de los profetas, gracias, cómo le confrontaban con esa situación que para él era desagradable. Él tenía unos sentimientos inevitablemente y no quería que le recordasen que era el último día. Pero no quería que se lo recordasen porque no le daba igual. Es como si, especialmente a las mujeres, no le gusta que le digan, oye, te estás haciendo vieja. No le gusta a ninguna mujer que le digan, te estás haciendo vieja. A los hombres tampoco, pero a las mujeres menos todavía. No nos gusta por muy cierto que sea. Por muy cierto que sea. Y por mucho que seamos conscientes de ello. Sin embargo, Eliseo no se dejó llevar por sus sentimientos, sino que sometió sus sentimientos. Lo vemos en versículos 12 y 13, cuando se llevó el torbellino a Elías. Ahí vemos, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Vemos como su reacción espontánea es de dolor, de conmoción, y eso que lo esperaba, que lo sabía. Pero llegó el momento y ahí surgen los sentimientos. Y vemos que rompió sus vestidos en dos partes, señal de luto siempre en Israel, rasgarse las vestiduras. Y entonces el versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Es decir, Eliseo no se quedó llorando al lado del cántaro roto con la leche derramada. No estaba ahí, que se fue, y no hacía nada. ¿No? ¿Qué hizo? Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. O sea que él se fue a donde tenía que ir. Tenía sentimientos, sí, pero también sabía hacer punto y aparte, y seguir aunque tuviese sentimientos. Y asimismo nosotros debemos también aprender a separarnos de lugares o situaciones o personas incluso que nos pueden mantener presos, aunque nos resulte difícil. Él podía perfectamente haberse quedado ahí en ese lugar lamentándose y regodeándose en sus sentimientos, pero no, él decidió separarse de ese lugar y hacer lo que tenía que hacer, mantener sus sentimientos bajo control. Para nosotros, para Janet y para mí, también fue una ocasión donde controlar nuestros sentimientos cuando Dios nos rompió los esquemas con el tercer hijo y emocionalmente no queríamos irnos de Hamburgo. Emocionalmente pues nos habíamos establecido, teníamos todo organizado, teníamos
cruise mode, o sea, están como los aviones que ya han subido, ya están ahí arriba volando, ya tienen su velocidad de crucero, pues así nosotros teníamos nuestra velocidad de crucero y queríamos mantener esa velocidad de crucero. Y realmente no queríamos irnos, lo hicimos como un acto de fe, y aunque humanamente era una locura. No conocíamos a nadie que simplemente por tener un tercer hijo se fuesen del país para dedicarle ese tiempo a los niños. Pero por sensatez espiritual era lo que tocaba, aunque no fuese fácil. Veíamos nuestra responsabilidad ante Cristo de educar a nuestros hijos. Teníamos esa oportunidad de dedicarle nuestro tiempo y renunciamos a no quedarnos donde estábamos. Otro aspecto en el que vemos que Eliseo se mantiene sensato y sobrio, en que sabía que dependía del Espíritu Santo, que es otro aspecto de la sensatez espiritual. Versículo 9b. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Había sido designado como sucesor de Elías y que quería tener un equipamiento adecuado. Hombre, si nos vamos al Popo, pues no queremos ir en sandalias. Queremos un equipamiento adecuado. Sabía perfectamente que en sus propias fuerzas no iba a poder subir ese volcán, esa labor que tenía por delante. Y aquí yo también, sinceramente, sucumbo muchas veces, sobre todo con la educación de los niños, donde yo al final de mis fuerzas no sé lo que hacer y lo hago simplemente mal. Se ponen a pelear, se pelean conmigo, yo también pierdo los estribos, me enfado y estoy ante una labor, hay que hacer algo y no oro. Y en eso también yo cometo ese fallo, cometo ese error de no ponerlo en manos del Señor, de no orar y pedir que sea Él quien haga lo que yo humanamente no puedo hacer. La sensatez espiritual también la mostró Eliseo más tarde, en el versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartó a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. A ver, cuando leí primero este versículo, me quedé pensando en la poca fe de Eliseo, que habiendo visto cómo Dios se llevó a Elías, no terminaba de creerse que tenía esa doble porción de espíritu y apelaba a Dios a ver si es verdad que me has dado esa doble porción. Pero no se trata de eso. La sensatez espiritual era la de no volverse altivo después de haber sido bendecido, de mantener ese vínculo con Dios y esa actitud humilde. O sea, que no era simplemente que él viniese, bueno, yo tengo la doble porción, vamos a usarlo aquí. No, él apelaba a Dios. No supone que es él quien tiene el poder, sino que llama a Dios para que Él obre ese milagro, que es el riesgo que corremos nosotros cuando tenemos victorias espirituales. Qué fácil es creerse grande cuando ha tenido un testimonio impresionante, o mira, he logrado que esta persona acepte a Cristo. Entonces, automáticamente se nos llena el pulmón de aire.
Y la verdad es que Dios también ahí tiene que tener mucha paciencia conmigo, con cada uno de nosotros, porque mira que bien fácil es creer que es uno mismo los logros que ha logrado Dios a través nuestro. Por último, Eliseo muestra sensatez no haciendo otra cosa que la que aprendió. En el 14a, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y luego las aguas se apartaron. El 21a, el 14a, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. O sea que él había visto lo que había hecho Elías. Había cogido el manto y había golpeado las aguas. Y él hizo lo mismo. No se inventó nada nuevo. Aunque tenía el poder, podría haber dicho, a ver, aguas, sepárense. O qué sé yo, darle una patada al agua. O qué, pues se le podría haber ocurrido cualquier, o tirar una piedra al agua, ¿no? Alguna cosa. No, era coger el manto de Elías y golpear el agua. Lo mismo que había hecho Elías. No se inventó nada nuevo. Y con nosotros es exactamente lo mismo. La palabra de Dios, la Biblia, es suficiente, no tenemos que inventarnos nada más. Llevamos 2000 años de cristianismo. En estos 2000 años de cristianismo tenemos la palabra y hay gente que ha tratado de inventarse algo nuevo. Pero sin embargo, la palabra de Dios se ha mantenido ahí. Han venido nuevos vientos de doctrina. Mira que ahora lo más interesante es esta doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya llevamos 2000 años y ¿qué cosa nueva se va a inventar? Que Dios no haya querido mostrarnos a lo largo de estos 2000 años. Que cambian cosas circunstanciales, que no se usan túnicas sino pantalones, pues bueno, se usan pantalones, pero hacemos las cosas decentemente, llevamos algo, ¿no? Que ya no se usa el arpa, bueno, pues no se usa el arpa, usamos la guitarra, un instrumento actual, pero vamos, que no renunciamos a alabar a Dios. Y así, con todo, hacemos lo que hemos aprendido, lo que la Biblia nos instruye que hagamos, sin inventarnos cosas nuevas. Permanecemos ahí también fiel y sobrios en aquello que tenemos que hacer. Y al fin y al cabo somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Simplemente. Hemos sido bendecidos como Eliseo. Dios nos ha dado una vida eterna. Y incluso acaso muchas más bendiciones. Y mi labor, como tu labor, es ser fiel en el sitio que Dios te ha puesto, donde Dios nos ha puesto. Unos en México, otros en Alemania, otros en la China, pero es el sitio en el que Dios nos ha puesto ahora o donde quiera ponernos mañana. Y mi labor y tu labor es querer más de Cristo, como Eliseo quería esa doble porción, esa bendición especial, querer más de Cristo, no conformarnos con las bendiciones que tenemos, sino querer más, crecer realmente en Cristo. Y mi labor, tu labor, es mantenerme sobrio, sensato, poniendo todo a la luz de su palabra. Y así esperamos que el Señor bendiga su palabra, que realmente cambie nuestros corazones y que sea para su gloria y para su honra. Amén. Entonces vamos a orar. Señor y Padre, ante todo queremos humillarnos ante ti porque vemos que la fuerza y el poder vienen únicamente de ti. Solo tú puedes hacer aquello que yo soy incapaz de hacer. Y lo ponemos en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos, porque vemos y deseamos que seas tú quien nos motive para querer más y más de ti, mantenerte fieles a pesar de los
muchos cambios que pueden producirse en nuestras vidas, cambios que se presentan esperada o inesperadamente, y queremos en todo momento mantenernos sobrios, sensatos, para no desviarnos de aquello que hemos aprendido de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues no sé si ahora tenemos un tiempo de preguntas, un tiempo de intercambio. Yo tengo una pregunta. Sí. Con esta historia de Eliseo, yo cuando lo leí ese pasaje, pensaba que era como una actitud de ambición por parte de Eliseo. O sea, como que me sacaba de onda como de por qué le pide, o sea, no entendía para qué, ¿no? O sea, no entendía por qué le estaba pidiendo como el doble del espíritu, no acababa de, más bien no lo entendía, la verdad, pensaba que era ambición. Ahorita con lo que acabas de decir, supongo, bueno, entiendo que no es así, pero quiero nada más corroborar. Sí, no sí, se sí. me puede responder. Claro, uno puede tener ambiciones con una motivación egoísta, y uno puede tener ambiciones con una ambiciones con un deseo de seguir a Cristo, de querer más de Él. Y en ese sentido hay ambiciones que son buenas, porque es renunciar al posible Ferrari para tener algo que le agrada al Señor. Igual que Salomón pidió sabiduría, Eliseo pidió esa doble porción porque sabía que iba a asumir el cargo de Elías. Por cierto, una cosa que él no había elegido. Él no había elegido el ser el sucesor de Elías, sino él había sido elegido sucesor por Dios. Pues no hay preguntas aquí en el chat. Carlos, no sé si... Sí, Karina me pasa una lista con preguntas que ya había preparado, que se refieren, las había apuntado con respecto a lo de ayer. No tiene nada que ver ahora directamente con el tema de hoy, sino preguntas adicionales a lo que estuvimos viendo ayer, lo que había explicado yo con la primera pregunta, el peligro de enamorarme. ¿Cómo lo veía yo, cómo lo trataba yo? Pues el peligro de enamorarme era para mí realmente un peligro, y lo he visto como una cosa a la que temer, realmente temer. Cuando la palabra de Dios habla de ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor, pues lo interpreto como ver que yo no puedo fiarme ni de mí mismo, que soy capaz de todo. Soy capaz de que se me cruce una mujer guapa por delante de las narices y enamorarme de ella. Me puede pasar perfectamente. Soy capaz realmente, si aparto los ojos de Cristo, de cualquier cosa. Y veo ese peligro de enamorarme. Veía ese peligro de enamorarme. Y me llevó a aferrarme de Cristo, porque sabía que no podía confiar ni en mí, y me llevó a tomar medidas de precaución. Medidas de precaución que es, pues, no tratar de ponerme en riesgo. Pues si sé que hay una persona que se interesa por mí que no es creyente, pues entonces no dar margen para que yo desarrolle sentimientos, si estoy convencido de que no es lo correcto para mí.
Eso con respecto a esa pregunta. Luego, otra pregunta, ¿puedes dar más ejemplos de integridad en el trabajo? Ejemplo de integridad en el trabajo. Tenía, en este trabajo que tenía, también unos formularios que rellenar para la estadística del Estado. O sea, las cosas que exportábamos, pues el Estado quería hacer estadísticas, qué es lo que se exportaba, y entonces cada producto tenía un código, y entonces teníamos muchas veces gran cantidad de repuestos para maquinaria industrial, y cada repuesto tenía un número estadístico. Cada tipo, por ejemplo, una bomba pequeña, por ejemplo, tenía un número estadístico. Una bomba grande tenía otro número estadístico. Y si exportábamos una caja grande lleno de 20 partes diferentes, pues eran 20 números estadísticos. Y significaba que tenía que coger no un formulario para la estadística, sino uno con hojas adicionales y mucho tiempo empleado en rellenar eso. Y a mi jefe no le gustaba y prefería, me decía, no, mejor es que solo solo mencione un número y con eso vale para todo. Entonces nos ahorramos el tiempo. Y no estaba yo de acuerdo, y recuerdo que esto ya después de mi primera experiencia, y ya estaba yo sobre aviso, y recuerdo aquel día donde yo estaba rellenando hojas adicionales para la estadística y él pasó por al lado mío y me ve rellenándolo y dice: si va a rellenar más de una hoja ya puede levantarse e irse. No, quédate sentado. Porque ya me estaba levantando. Lo había dicho en un acto impulsivo, de que no quería que lo hiciese. Yo quería mantenerme fiel a las normas del Estado. Pues si son varios números estadísticos, pues yo menciono varios números estadísticos. Y estaba dispuesto a levantarme e irme si no quería que estuviese en la empresa, si no quería que hiciese las cosas correctamente. Y ahí realmente era la bendición de haber sido fiel la primera vez, cuando ya la segunda ya me dio la confianza en que estaba en sus manos. De aunque perdiese ahí el puesto, yo quería permanecer fiel. ¿Cuál es tu filosofía en cuanto a ser líder espiritual de tu casa? ¿Y cómo lo llevas a cabo? ¿Lo llevabas a cabo con tu mujer antes de tener hijos y con tus hijos ahora? Con mi mujer antes de tener hijos, antes de tener hijos, pues fueron 2 años. Hasta que nació nuestro primer hijo. La filosofía, pues ya lo expliqué ayer, que es el marido es el líder espiritual en la casa, y esos 2 primeros años en realidad fue el tiempo de empezar a conocerse, caracteres diferentes, costumbres diferentes, a conocernos mejor el uno al otro. Y teniendo claro cuál es el papel cada uno, pues me facilitaba mucho las cosas, aunque sabía yo que era difícil porque implica el yo tener que pensar por 2, no pensar por mí mismo, sino pensar por 2, que es lo mejor pensando en los 2, lo cual implica un trabajo. Es un trabajo, si algo falla realmente es mi responsabilidad, no le puedo echar la culpa a ella, como lo hizo Adán, sino es mi responsabilidad. Y
con respecto a mis hijos ahora, pues es, ante todo, dedicarle tiempo. Los niños, eso me lo aprendí de Daniel Anderud, los niños deletrean la palabra amor, T-I-E-M-P-O, tiempo. Yo puedo quererles mucho, pero si no les dedico tiempo, no lo van a percibir como tal. Y estando con ellos es cuando se presentan las situaciones, las agradables y las desagradables, en las que tiene uno que guiar a los niños, decir las cosas, no, sino así. Ya sea que se estén peleando o que tengan que hacer unos deberes o tengan que ayudar en la casa, es guiarles a que sean unas personas adultas en su momento, que tengan todo en la mano, no ya solo para ser personas que se puedan desenvolver independientemente en la vida, sino que tengan todo en la mano a la hora de tomar una decisión por Cristo. No la puedo yo tomar por ellos, Dios no tiene nietos, pero puedo darles todo lo que necesitan para tomar esa decisión. Estas eran las preguntas que había aquí escritas.